Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y estamos llegando a la última semana del curso. En esta semana lo que vamos a ver son los requisitos adicionales. Como hemos comentado en la primera semana, cuando salió la FCC 22000, se quedó corta en algunas especificaciones de algunos requisitos y para ponerse a la altura del GFCI le pidió que sean más estrictos en algunos requisitos que, como verán, y como hemos comentado, ya se han tocado en la norma, pero el GFCI les ha pedido que se pongan a tono con la BRC, la IFS, que son las otras normas que tradicionalmente ya están bajo el GFCI. Bien, entonces los requisitos adicionales que vamos a ver son gestión de alérgenos, monitoreo microbiológico ambiental, etiquetado, cuestiones de fraude alimentario, food defense y gestión de proveedores de servicios. ¿Sí? Ya hemos visto proveedores de materias primas en la ISO 22002. Entonces, como he comentado, adicionalmente a la cláusula 716, aquí menciona de la ISO 22000, pero claro, también de la ISO 22002, donde tenemos la sección de compras, la organización debe garantizar que en caso de que se empleen servicios, ¿sí? Vamos a ver en las próximas transparencias de qué estamos hablando, de análisis de un laboratorio externo, por ejemplo aquí, la verificación de validación de la inocuidad alimentaria. Estos deben efectuarse por un laboratorio competente. ¿Y qué es un laboratorio competente? Pues que si yo estoy analizando listeria o salmonela en una matriz, que ese laboratorio esté acreditado, y la acreditación para los laboratorios es la ISO 17025. Para eso que estoy analizando. Es decir, si quiero hacer una validación de alérgenos, mi laboratorio externo tiene que estar acreditado para poder encontrar el alérgeno que yo estoy analizando o los en la matriz alimentaria que yo le estoy enviando. Entonces, ¿qué otros servicios externos podemos pensar además de los laboratorios externos que deben ser acreditados? Por ejemplo, control de plagas, mantenimiento del sistema de frío, de los compresores. Muchas veces se subcontrata la limpieza y desinfección a una empresa externa, la seguridad externa, ¿sí? Los que están en la garita de entrada y que están también los sábados y domingos. Si contratamos el comedor y tenemos un servicio de comida, o simplemente si tenemos una máquina de vending, ojo con las máquinas de vending, porque también es un servicio subcontratado y tenemos que tener mínimas condiciones en el contrato para garantizar la inocuidad alimentaria, por ejemplo, que no ponga dentro de la máquina de vending frutos secos. Muchas veces se subcontrata el transporte, la gestión de los residuos, de los desechos también se subcontrata, la lavandería, tanto de la indumentaria como de las mangas de ventilación, si tengo un área microbiológicamente sensible. Y entonces, para cada uno de estos voy a tener controles y voy a tener una gestión de aprobación que va a ser diferente, no va a ser lo mismo lo que yo le exija, las condiciones y lo que le voy a pedir a una lavandería industrial que a un sistema de control de plagas, ¿sí? Entonces, si bien para mi gestión de proveedores de ingredientes, de coachuantes de proceso, puedo tener indicadores que tengan que ver con la contaminación biológica, química, física, fraude alimentario, las reclamaciones que han tenido, etcétera, etcétera. Para cada y ese combo, ese análisis de riesgo se lo aplico a todos y a todos mis proveedores de materia prima. Para estos tengo que diseñar para cada uno qué es lo que le voy a exigir, ¿sí? Y por supuesto, el ongoing, cómo año a año me aseguro de que están proveyéndome de un servicio que no va a incluir un problema de inocuidad alimentaria. Si su contrato de mantenimiento de lubricación, por ejemplo, de maquinaria, que ellos entiendan que no pueden poner en exceso, aunque sea de grado de H1, las grasas y los lubricantes. Entonces, esto es bueno lo que acabo de decir. Lo que tenemos que tener en cuenta es el procedimiento para la aprobación basada en el riesgo, ¿sí? Y el riesgo va a ser específico para cada tipo de proveedor y el monitoreo continuo, ¿sí? Para asegurarnos de que son competentes y que me van a estar proveyendo del servicio adecuado. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, no es una lista única, sino que es para que se den una idea de por dónde pueden llegar a utilizar.
Por ejemplo, para control de plagas, sean partes de una asociación comercial reconocida que se especializa en el servicio prestado. También, si estoy subcontratando los residuos, el contratista tiene que estar aprobado por ley. Si subcontrato el servicio de almacenamiento y distribución, entonces pedirles, por ejemplo, una norma, ¿sí? Que estén certificados, etcétera. ¿Sí? No, como comenté ya en todos los videos, no voy a leer lo que ya está escrito. Entonces, no olviden, ¿sí? Obviamente esto no está en la norma, ¿sí? Sino que son elementos que nosotros le estamos dando de ayuda de cara a poder implantarlos. El desempeño, ¿sí? Recuerden cómo está asociado, y ya lo hemos visto en la segunda semana de la ISO 22000, ¿sí? El desempeño está asociado siempre, como mido un desempeño, pues tengo que diseñar un indicador clave de desempeño, ¿sí? El desempeño debe revisarse formalmente con una frecuencia apropiada para el servicio, mínimamente anual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un servicio de limpieza subcontratado se evaluará como parte del proceso de auditoría interna y se mantendrán registros de los comentarios sobre el desempeño de la empresa de limpieza. Otros servicios como control de plagas lo puedo auditar 2 veces al año, ¿sí? O la lavandería. Es decir, el desempeño, que siga siendo competente, lo voy a evaluar con una frecuencia basada en el riesgo. Como mínimo, una vez por año. Bien, respecto a etiquetado de productos, es otro requisito adicional. Y lo que nos dice la ISO 22000, la FCC 22000, perdonen, que la organización debe garantizar que los productos finales se etiqueten conforme a todos los requisitos estatutarios y regulatorios aplicables en relación con la inocuidad alimentaria, por supuesto incluidos aquellos referidos a alérgenos, del país previsto de la venta. Solo me dice esto. Entonces vamos a darles un poquito más de cómo se puede implementar esto. ¿Qué elementos tenemos que considerar? Primero, conceptos de legalidad de la etiqueta. Muchos laboratorios externos, que son analíticas de microbiología, de alérgenos, de parámetros físico-químicos, también lo que hacen es la revisión de la etiqueta y revisan todo. Si están de acuerdo el desglose del componente nutricional de acuerdo al país que va a ser vendido, el tamaño de las letras, si hay declaraciones como denominación de origen o orgánico, etcétera, también lo analiza y les da una validación de etiquetado. Las etiquetas, recuerden que tienen que ir y volver de su cliente. Muchas veces el cliente les puede pedir, ponme esta etiqueta. Por ejemplo, una cadena muy importante de supermercados de Alemania pide a muchos de sus proveedores que etiqueten sin gluten y menor a 0.01 gramos de lactosa. Lo tienen así por definición. Entonces, quien está etiquetando es el elaborador, ¿sí? A pesar de que esa exigencia de etiquetado viene por parte del cliente. Entonces nos tenemos que asegurar que nuestros productos, a través de un plan de muestreo adecuado, va a cumplir con lo que el cliente me está exigiendo que tengo que etiquetar. Y, por supuesto, siempre basarse en los requisitos legislativos apropiados del país de destino, así que se utilizarán los productos. Entonces, la precisión del etiquetado es de primordial importancia para la legalidad, la seguridad del consumidor y el mantenimiento de la integridad del producto. Cuando hablamos de etiquetas, si hay algo que está mal, es una no conformidad mayor. ¿Por qué? Porque es legalidad, ¿sí? Ya sea cuestiones de control de peso, cuestiones de declaraciones, tanto nutricionales como declaraciones de salud, ¿sí? Sabemos que las declaraciones de salud en Europa, por ejemplo, tienen que estar basadas en un análisis científico y validadas. No se puede decir reduce el colesterol, ¿sí? Que es una declaración de salud, si realmente no está probado que ese alimento lo está realizando. Entonces, cada vez que tengamos un cambio en el producto, la fórmula, los ingredientes, por supuesto que tenemos que volver a revisar la etiqueta para asegurarse de lo que inicialmente había declarado se mantiene correcta y actualizado.
o si en la etiqueta, en mis ingredientes, declaro porcentajes. Supónganse que vendo una comida lista para consumir, que es una mezcla de arroz con chorizo y declaro 17,7% de chorizo. Pues ese 17,7% tengo que estar asegurándome que lo estoy cumpliendo. Entonces, se requieren revisiones, por ejemplo, cuando haya cambios en la receta del producto, en la composición de las materias primas, etc. Bien, y también esto debe documentarse en el proceso de aprobación de los proveedores de la cadena de suministro, ¿sí? Si tengo nuevos proveedores de materias primas, la legislación y con el país de origen de los productos o de los ingredientes. Recuerden también que muchas veces, esto ya lo comentamos, si un cliente me exige que, por ejemplo, tenga camarones de la zona de Huelva, ¿sí? Por decir algo, en España. Entonces, si eso yo lo pongo, aunque sea un multiproducto, supónganse que estoy vendiendo una ensaladilla con camarones, ¿sí? Ensaladilla de mar y tiene camarones y ponemos de Huelva. Pues eso también, si cambiamos de proveedor de camarones, tenemos que asegurarnos que el origen es Huelva y no Marruecos, por ejemplo. Bien, otro punto que se ha incrementado, porque ya hemos dicho, lo hemos dicho en la semana 2, que tenemos el Food Defense en la ISO 22000. Luego en la semana 3 tenemos el Food Defense como último punto de la ISO 22002 y les he comentado que también estaba como requisito adicional. Así que sí, cuando vemos una no conformidad en Food Defense, la verdad es que tiramos para uno de los tres lados y vamos a ir con el requisito. No es una broma, lo tenemos que poner aquí en el requisito adicional. ¿Qué nos dice la norma? Que tenemos que hacer un análisis de amenazas, ¿sí? Y eso tiene que estar documentado, ¿sí? Entonces, ese análisis de amenazas, esas amenazas tenemos que identificar y evaluar las posibles amenazas. Cuando me piden evaluar es cuantificar, ¿sí? Aunque no me lo está diciendo, tenemos que tener un análisis de accesibilidad y vulnerabilidad como mínimo. Y por supuesto, en función de ese análisis que he hecho, ¿qué tengo que desarrollar? Mis medidas de mitigación para las amenazas que son más significativas para mi entorno. Tengo que tener un plan, ¿sí? Un plan documentado de Food Defense, en el cual se especifican las medidas de mitigación dentro del alcance de mi gestión, ¿sí? Yo no voy a desarrollar un plan de Food Defense que termine con el consumidor final, ¿sí? Sino que dentro del alcance de mi certificación, ahí es donde voy a estar evaluando mis procesos. Normalmente, los procesos de Food Defense se evalúan por áreas. Si bien seguimos el diagrama de flujo, no tenemos uno para cada producto, porque si tenemos un área donde tengo varias líneas y en esas líneas se hace, supónganse, un enlatado en lata, un enfrascado en vidrio y un enfrascado en una tarrina de plástico, eso normalmente serían 3 planes HACCP y 3 diagramas de flujo. Sin embargo, si están en el mismo área, lo englobo todo en mi análisis de Food Defense. Y por supuesto tiene que ajustarse a la legislación a aplicarse y mantenerse actualizado. Porque hablamos de legislación a aplicable. A ver, piensen. Food Safety Modernization Act. Muy bien, sí. Porque la nueva regulación americana exige tener un plan de Food Defense. Entonces, vamos un poquito a decirles algo más sobre Food Defense. Vamos a hablar de la definición primero. La definición para la FCC 22000. IFS tiene su definición, IBRC tiene su definición. Lo mismo que de fraude alimentario. La definición de Food Defense del GFCI es el proceso para garantizar la seguridad de los alimentos y las bebidas frente a toda forma de ataque malicioso e intencional, que incluye los ataques por motivos ideológicos que causan contaminación, ¿sí? Como causa fundamental. Entonces, para la paz, para la FDA, tenemos otro tipo de definición. Para la paz son los procedimientos adoptados para garantizar la seguridad de los alimentos y bebidas y sus cadenas de suministro frente a ataques malintencionados y motivados ideológicamente que generan contaminación o interrupción del suministro. Y para el Food Safety Modernization Act
es el esfuerzo para proteger los alimentos de la adulteración intencional frente a actos destinados a causar daños a gran escala de la salud pública, incluidos los actos de terrorismo dirigidos al suministro de alimentos, ¿sí? Inicialmente, la norma americana se llamaba norma de bioterrorismo, ¿sí? Como hemos comentado la primera semana, y así está todavía, sigue arrastrando ese nombre poco marketinero en la ISO 22000. Entonces, tenemos una guía de implementación por parte de la FCC 22000, la tienen en su material de lectura y ya les hemos enseñado cómo bajársela, es decir, le hemos enseñado cómo bajarse los documentos de la página de la FCC 22000. Entonces, aquí hemos puesto esta guía de implementación. Entonces, se pide que se siga un enfoque lógico, sistemático y basado en el riesgo. Si no me dicen más nada, parecería que podría usar el enfoque del HACCP, ¿sí? Del APPCC, del HACCP. Pero, y eso es el análisis de amenazas y puntos críticos de control, el TACCP, ¿sí? A mí personalmente, cuando damos el curso de Food Defense en el portal de Inocuidad, que están muy invitados, algunas personas ya lo han hecho, de esta cursada, nosotros trabajamos con el Food Defense Plan Builder. ¿Por qué? Porque tiene otra idea de lo que es el Food Defense. Tiene realmente, estoy tachándolo todo, perdónenme. Tiene una idea de porque con un análisis de peligros, uno podría decir, bueno, analizo, y lo vemos mucho cuando auditamos, y lo ponemos como no conformidad, podemos decir, probabilidad versus severidad, hago un punto de corte, no significativo, no es crítico, no tengo áreas críticas. Sin embargo, esto empezó en Estados Unidos, por eso nos gusta la mirada de Estados Unidos y no la mirada europea, que es el PAS 96, donde ellos dicen siempre puede ocurrir un peligro independientemente de la empresa y cuán cerrado sea el proceso. Entonces, por eso se hace vulnerabilidad más y no por accesibilidad. Y aquellas etapas que más sumen, las primeras 3 que más les sumen, son aquellas para las cuales tengo que describir medidas de mitigación porque son las más críticas. Es decir, no puedo decir que no tengo etapas críticas. ¿Sí? Por definición, todas las empresas tienen por lo menos la etapa de recepción y de almacenamiento de materias primas, suelen ser críticas de cara a Food Defense. Entonces, la FCC 22000 en su guía nos dice que se recomienda la siguiente forma de trabajo. Primero, un equipo, ¿sí? Muchas empresas el equipo es el mismo, el de la PPCC, del HACCP, pero sí, obviamente, logística y gerencia tienen que estar involucrados. Luego, hacer este análisis de vulnerabilidad, ¿sí? Evaluar las posibles amenazas y vulnerabilidades. Luego, seleccionar las medidas de control proporcionales. Personalmente no me gusta que ponga medidas de control, se habla de medidas de mitigación y dejamos el concepto medida de control para gestionar un peligro significativo. Son cosas conceptuales, pero me gusta remarcarlo, aunque así lo ha puesto la norma, ¿ok? Documentar el análisis de amenazas y finalmente desarrollar una estrategia eficaz de formación, capacitación, comunicación a todo el personal de la planta, desde los empleados, pasando por oficinas y gerencia. Al determinar el alcance del análisis, es importante tener en cuenta que el nivel de amenaza se ha demostrado ser el más alto en las instalaciones de producción. Una cosa que sí me gusta de la PAS 96 es que hace un análisis del entorno de las instalaciones, por ejemplo, si el entorno está cerca de un lugar, bueno, ahora ya no por la pandemia del COVID, pero por ejemplo, si está cerca de un lugar donde se hagan manifestaciones públicas o actos públicos o festivales. Una vez me tocó dar esta charla, bueno, esta formación en una empresa que está cerca de un circuito de Fórmula 1 por Valencia. Otra vez me ha tocado darla en un lugar que estaba cerca de un estadio de fútbol. Entonces, esos son elementos a considerar si sabemos que en determinado momento del año mucha gente va a estar cerca de mis instalaciones. Otra cosa que me gusta de la PAS 96, que es lo poco que me gusta de la parte de la introducción, no el análisis, sino las consideraciones, es quién es mi empresa. No es lo mismo ser McDonald's, ¿sí? Que para los terroristas es
sinónimo de Estados Unidos y los tenemos que reventar a todos, que una empresa local, ¿sí? Que vende pan a los supermercados del área, ¿sí? Ni siquiera vende a supermercados nacionales, sino que vende a pequeñas tiendas, ¿sí? Ese análisis también me pesa en las medidas de mitigación y cómo lo tengo que ponderar. Bien, ¿qué más? Tiene que estar respaldado por el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Esto significa que tenemos que tener las medidas de control, medidas de mitigación, por favor, según la FDA, actividades de verificación, cómo lo pongo a prueba, cómo lo verifico, correcciones y acciones correctivas, cuáles son las responsabilidades de mi equipo, ¿sí? Uno por uno, cómo mantengo los registros y sumarle elementos de mejora continua, la revisión anual, mi análisis año a año de cómo están reaccionando los operarios, están estando alertas ante lo raro que es raro y cómo lo puedo mejorar. Y por supuesto, tiene que ser elemento de entrada en la revisión por la dirección, tengo que incluirlo en mis auditorías internas y muchas empresas lo ponen dentro de la política. Muchas empresas también lo enlazan con el transporte, es decir, cuando tengo una empresa, y hablando de proveedores de servicios, la empresa de transporte, cuando firma una carta de que voy a mantener la cadena de frío, se aplica, cómo son las averías durante el transporte, que no va a haber cargas mixtas, buenas prácticas, integridad de la caja, etcétera, etcétera, también se le da para que firme que la empresa ha implantado cuestiones de food defense y, por lo tanto, que estas cuestiones de food defense, la empresa de transporte las va a mantener y las va a trasladar para asegurar que mi producto durante el transporte no sufre una contaminación intencional. ¿Cómo auditamos esto? Realmente esto lo pueden leer, ¿sí? Más allá de lo que está escrito aquí, que no se los voy a leer, realmente lo auditamos también, además de en papel, en planta, ¿sí? Cuando vamos a planta y vemos que hay un garrafón de producto químico, preguntamos, ¿pero esto está suelto? ¿Con qué facilidad se puede trasladar a un área de elaboración? ¿Cuál es el tráfico de personas que pueden entrar aquí? Quizás entramos a un área y vemos que hay mantenimiento externo porque están poniendo a punto una nueva línea y hay mantenimiento externo de una empresa y vemos que tienen una mochilita. ¿De quién es esa mochila? Como que esto entró al área de elaboración. ¿Quién los está vigilando? ¿Sí? Entonces, a pesar de todos los elementos que están descritos aquí, pregunta si existe un equipo, si se ha realizado y documentado el análisis de riesgos, etcétera, etcétera. Tenemos que tener esa mirada en planta de en qué momento, si yo fuese un atacante, podría introducir un contaminante. Vemos las ventilaciones, cómo son los flujos de aire y cuál es el intake de aire desde afuera. Vamos afuera y vemos que eso no puede ser fácilmente accesible para poner un contaminante ahí. ¿Se entiende? Cuando hacemos la visita a planta tenemos que tener esa mirada de si quiero contaminar, primero cómo me cuelo, cómo puedo entrar sin que me digan nada, y segundo, qué tanques, qué áreas están menos vigiladas y podría introducir un contaminante, entonces preguntarle a la planta, ¿han considerado esto? ¿Han considerado que en el laboratorio interno tienen químicos solventes para hacer destilaciones y están arriba de la mesada del laboratorio y el operario muchas veces de planta entra, deja la muestra y luego se va y la puerta está abierta? Por ejemplo. Bien, el otro punto que fue agregado fue fraude alimentario, por supuesto. Entonces, este punto sí que no estaba en ningún punto de la norma, es totalmente nuevo, todo lo que está aquí, por lo tanto, es novedoso. Lo único que no está enlazado, así como sí está enlazado, lo vamos a ver en un ratito, pero se los voy adelantando, con gestión de proveedores. Y eso sí es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Creo que lo he comentado la semana pasada cuando vimos la ISO 22002, cuando hacen su análisis de aprobación de un proveedor, sí o sí, un elemento a evaluar es la capacidad de ese proveedor o ese conjunto de materias primas de hacernos fraude. Entonces, ¿qué nos pide la FSC 22000? Primero, tener un procedimiento documentado para hacer
de nuevo, el análisis de vulnerabilidad al fraude para identificar y evaluar las posibles vulnerabilidades. Y, por supuesto, desarrollar las medidas de mitigación. Hay vulnerabilidades significativas, pero bueno, vamos, que las medidas de mitigación tienen que ser para cada vez que identifique, o sea, no hay un fraude no significativo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden tener un plan documentado, nos piden que ese plan documentado, esto es lo mismo que Food Defense, y ven, está en paralelo a lo que está escrito, tiene que contar con el apoyo del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos de la organización y tener en cuenta con la legislación aplicable y mantenerse actualizado. En este caso de legislación, es más fuerte la legislación europea. Hay algunos alimentos, aceite de oliva, denominaciones de origen, todos los jamones, sí, jamón serrano, jamón de bellota, jamón ibérico, bla, bla, bla. Todos esos es legislación aplicable potencial y que tengo que tener en cuenta para fraude. Entonces, mitigación del fraude alimentario. Como pone aquí, aunque el motivo de una acción de fraude es la ganancia económica, muchas veces puede haber un riesgo para la inocuidad alimentaria. Por eso, en la versión 8 de BRC, y me estoy yendo de tema, lo sé, en la versión 8 de BRC y en la Food Safety Modernization Act nos pide que aquellas materias primas que puedan hacer un fraude que tenga impacto en la inocuidad alimentaria, las tengo que analizar en mi plan HACCP, en mi análisis de peligros de la PPCC. Perdón.